Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban a este canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer con 2 agujas estos lindos zapatitos. Están bien fáciles de tejer, yo diría ideal para principiantes. Se pueden tejer para niñas y para niños. Miren, aquí están estos también que hice. Estos son para un bebito de 0 a 3 meses y los que vamos a tejer en el paso a paso son para una bebita de 3 a 6 meses. Están bien fáciles de hacer y se pueden tejer en varias medidas también. Como les digo, estos son de 0 a 3 meses, luego los que vamos a hacer son de 3 a 6 meses y también miren estos que tejí para el video en inglés. Estos son para una bebita de 6 a 9 meses. La única diferencia está en el número de agujas que ustedes van a usar. Entre más grande la aguja, más grande les va a quedar el zapatito, y entre más pequeña la aguja, más pequeños les van a quedar. Aquí en la caja de información les voy a dejar cómo se pueden tejer más grandes o más pequeños, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de estos lindos zapatitos para una bebé de 3 a 6 meses, pero sin antes no se les olvide, todos mis videos están en español y en inglés. También no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla, compartir mis videos, y si les gustó este paso a paso, déjenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para empezar voy a usar estas agujas de 3.5 milímetros. Yo voy a usar agujas circulares, pero ustedes pueden usar agujas rectas. Ahora estoy usando esta lana. El grosor de esta lana es de 4 milímetros. Es una lana número 4. Ahora lo primero que tenemos que hacer es montar los puntos. Yo les voy a mostrar una manera cómo hacerlos, pero ustedes pueden usar cualquier otro método. Pues bueno, aquí para empezar vamos a montar 42 puntos. Para hacerlo con este método tenemos que enrollar el hilo 20 veces. Llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Así es que asegúrense de usar las 2 agujas, me olvidé mencionarles. Vamos a quitar este hilo. Aquí tenemos para aproximadamente 20 puntos. Vamos a doblarlo una vez más. Tenemos para 40 y yo lo voy a doblar una vez más. Así es mejor tener un poquito más que nos haga falta al final. Bueno, ahí está. Aquí vamos a hacer un nudo y vamos a meter las 2 agujas aquí en esta lazada. Este hilo viene del hilo que acabamos de sacar y este hilo aquí viene del ovillo. También me olvidé mencionarles de que pueden usar lana número 3 de 3 milímetros de grosor, que es un poquito menos grueso que este hilo que yo voy a usar, y les va a quedar más o menos así. Miren, aquí yo usé esta lana de algodón, que es una lana número 3 y no es tan gruesa, así es que el tejido les va a quedar un poco más abierto, así es que lo pueden hacer. Bueno, aquí vamos a montar 42 puntos. Vamos a abrir el hilo así y vamos a hacer como una V. Vamos a irnos de izquierda a derecha y jalamos una lazada. Miren, así. Soltamos. 3, 4, 5, 6, 7 y así voy a continuar hasta tener un total de 42 puntos. Bueno, continúen y nos vemos cuando ya tengamos 42 puntos. Ok, terminé de montar los puntos, tengo 42. Este fue todo el hilo que me sobró, así es que aquí al final vamos a hacer un nudo para que este último punto no se nos vaya a abrir. Ahí está. Aquí si ustedes quieren pueden cortarlo más corto. Ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a jalar con cuidado una de las agujas, con mucho cuidado. Así es que vamos a comenzar a tejer. Aquí miren, a mí me gusta enrollar el hilo así en este dedo y después aquí, ahí, miren, así puedo mantener mejor la tensión del tejido. Bueno, aquí miren, lo primero que vamos a hacer es hacer esta parte del zapatito. Miren aquí, esta parte consiste de hacer un total de 13 vueltas. Aquí miren, el primer punto lo vamos a tejer al derecho y todos los puntos que siguen también al derecho, así.
cada uno de los puntos hasta llegar al final. Así es que esto es todo lo que vamos a hacer en esta primera vuelta, tejer todos los puntos al derecho. Voy a adelantar esta parte porque prácticamente esto es todo lo que voy a hacer, tejer todos los puntos al derecho. Aquí está mi último punto, también lo vamos a tejer al derecho. Y así terminamos la primera vuelta. Ahora vamos a girar y de nuevo vamos a repetir lo mismo. Vamos a tejer el primer punto al derecho y todos los puntos que siguen siempre al derecho. Esta es la vuelta que vamos a repetir, así es como vamos a iniciar cada vuelta. Cuando ustedes vayan a contar sus vueltas, asegúrense de contarlos de la parte de atrás. Este lado aquí va a ser la parte de atrás porque el hilo lo tenemos aquí, miren, a este lado. En realidad los zapatitos no tienen lado derecho ni revés, pero nos podemos dirigir con este hilo aquí, en qué lado estamos. Bueno, así vamos a continuar hasta tener un total de 13 vueltas. Así es que continúen y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer 13 vueltas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 vueltas. Y esta parte aquí me está midiendo aproximadamente 3.5 centímetros, que son más o menos 1.5 pulgadas. Ahora, lo que vamos a hacer en la vuelta número 14 es ya dividir la parte del frente del zapatito. Así es que vamos a hacer esta parte, miren, el frente, y vamos a reducir a los lados. Así es que para la vuelta número 14, esto es lo que vamos a hacer, miren. Vamos a tejer 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos. Ahora, antes de continuar, me olvidé poner un marcador de puntos marcando este lado, porque esta es la primera vuelta de reducción. Así es que vamos a poner un marcador ahí. Así es que aquí, miren, para hacer la primera reducción voy a pasar este punto que sigue sin tejer, voy a tejer el siguiente punto al derecho, y el punto que pasé sin tejer lo voy a traer por encima de este punto que acabo de tejer. Ahí está. Ahora voy a tejer un total de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a pasar este punto sin tejer, voy a tejer el siguiente punto al derecho, y el punto que pasé sin tejer lo voy a traer por encima del punto que acabo de tejer. Aquí está la segunda reducción. Ahora, en esta aguja tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 puntos. Vamos a girar, los vamos a dejar ahí pendientes y vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Así es que vamos a meter la aguja así por el centro. Vamos a quitar este primer punto, vamos a pasar el hilo por detrás y vamos a tejer estos 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Me olvidé mencionar de que esta es la vuelta número 15. Para terminar esta vuelta número 15 necesito reducir. Así es que lo que voy a hacer aquí es, voy a traer la lana hacia el frente y vamos a tejer 2 puntos juntos al revés. Ahí está, mira. Ahora, en esta aguja me van a quedar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos. Vamos a girar. Vamos a poner el hilo hacia atrás de esta aguja. Para la vuelta número 16 voy a deslizar el primer punto así, no así del frente, sino que así por atrás. Lo vamos a deslizar y vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos al derecho. Ahora voy a pasar este punto sin tejer. Voy a tejer el siguiente punto al derecho. Y el punto que pasé sin tejer lo voy a pasar por encima del punto que acabo de tejer. Y ahí está la vuelta número 16. En esta aguja tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos. Vamos a girar para la vuelta número 17. Vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Pasamos el hilo hacia atrás y vamos a tejer 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a tejer 2 puntos juntos al revés. Traemos el hilo hacia el frente. Tejemos 2 puntos juntos al revés y así terminamos esta vuelta número 17. Ahora en esta aguja me van a quedar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos pendientes. Vamos a girar para la vuelta número 18. Vamos a deslizar el primer punto así. Vamos a tejer 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a pasar este punto que sigue sin tejer a la aguja. Tejemos el siguiente punto al derecho y el punto que pasamos sin tejer lo pasamos por encima del punto que acabamos de tejer. Y así terminamos la vuelta número 18. Ahora en esta aguja me van a quedar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos pendientes. Vamos a girar. En la vuelta número 19 lo mismo. Vamos a pasar el primer punto sin tejer. Pasamos el hilo hacia atrás. Y vamos a tejer 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tejer 2 puntos juntos al revés. Traemos el hilo hacia el frente. Tejemos 2 puntos juntos al revés. Y así terminamos esta vuelta número 19. En esta aguja me van a quedar 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Vamos a girar. Ponemos el hilo hacia atrás. Para la vuelta número 20 vamos a quitar este primer punto sin tejer. Vamos a tejer 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos este punto sin tejer. Tejemos un punto al derecho. El punto que pasamos sin tejer lo pasamos por encima de este punto que acabamos de tejer. Ahora sí terminamos esta vuelta número 20. En esta aguja me van a quedar 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Vamos a girar para la vuelta número 21. Para la vuelta número 21 vamos a pasar el primer punto sin tejer. Ponemos el hilo hacia atrás. Y vamos a tejer 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ahora vamos a tejer 2 puntos juntos al revés. Y así terminamos esta vuelta número 21. En esta aguja me quedan 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos. Vamos a girar para la vuelta número 22. Para la vuelta número 22 lo mismo. Vamos a deslizar el primer punto. Vamos a tejer 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a pasar este punto sin tejer. El siguiente punto lo voy a tejer al derecho. El punto que pasé sin tejer lo voy a pasar por encima del punto que acabo de tejer. Y así terminamos la vuelta número 22. Al final de esta vuelta me van a quedar 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos pendientes. Vamos a girar para la vuelta número 23. Y lo mismo, vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Vamos a tejer 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que al final vamos a tejer 2 puntos juntos al revés. Y así terminamos la vuelta número 23. Aquí en esta aguja me van a quedar 2, 4, 6, 8, 10. Me hace falta una reducción más. Así es que vamos a girar para la vuelta número 24. Y lo mismo, vamos a deslizar el primer punto. Vamos a tejer 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a pasar este punto sin tejer. Voy a tejer el siguiente punto al derecho. El punto que pasé sin tejer lo voy a pasar por encima de este punto que acabo de tejer. Y aquí está la vuelta número 24. Ahora al final de esta vuelta número 24 tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Vamos a girar para la vuelta número 25. Vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Vamos a tejer 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para terminar esta vuelta número 25 vamos a tejer 2 puntos juntos al revés. Y aquí en esta aguja ahora tengo 2, 4, 6, 8, 9. Perfecto. Vamos a girar para la vuelta número 26. En esta vuelta número 26 vamos a deslizar el primer punto sin tejer. Así. Vamos a tejer 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a pasar este siguiente punto sin tejer. Voy a tejer un punto al derecho y el punto que pasé sin tejer lo voy a pasar por encima del punto que acabo de tejer. Y aquí está la vuelta número 26. En esta aguja ahora tengo 2, 4, 6, 8, 9. Perfecto. Ya no necesito hacer más reducciones porque tengo 9 puntos aquí, 9 puntos aquí y en el centro tengo 2, 4, 6, 8, 10. Ahora, para terminar esta vuelta ya no vamos a girar, sino que vamos a continuar y tejer estos últimos puntos. Y aquí está la vuelta número 26. Tengo un total de 28 puntos. Ahora miren, aquí está el centro del zapatito, esta parte. Ustedes pueden usar este lado como el lado derecho o este lado como el lado derecho. A mí en lo particular me gusta este lado. Así es que aquí para continuar lo que vamos a hacer es, vamos a girar para la vuelta número 27. Vamos a tejer el primer punto al derecho y todos los puntos que siguen al derecho. Así. Estos zapatitos no tienen lado derecho ni lado revés. Ustedes ahí escojan el lado que les parezca mejor. Okay, así es que vamos a tejer estos 28 puntos. Aquí les quiero mostrar para que no nos quede un hueco. Ya les voy a mostrar aquí en esta parte.
Aquí miren, a este lado, si tejo este punto me va a quedar un pequeño hueco ahí, así es que lo que voy a hacer es, voy a pasar este punto sin tejer, voy a tejer el siguiente punto y el punto que pasé sin tejer lo voy a traer por encima, así. Lo voy a dejar en la aguja porque ahora sí lo voy a tejer, ahí, miren, y así los puntos quedan cruzados y no queda un hueco ahí. Ahora nada más voy a continuar y terminar de tejer esta vuelta número 27. Ahí está. Y aquí está el último punto. Ahora miren, lo que yo voy a hacer es, esta parte del zapatito, yo la hice en forma circular usando el método Magic Loop. Si ustedes están usando agujas rectas, no vamos a poder hacerlo de esa manera, sino que lo que ustedes van a hacer es, van a girar para cada vuelta, pero el punto les va a quedar igual. En esta parte aquí lo que yo hice fue un punto derecho, uno revés, derecho, revés, derecho, revés. Y se puede hacer también usando agujas rectas. Este zapatito lo hice de esa manera, lo único que al final ustedes les va a tocar coser aquí. Yo, como lo voy a hacer con el método Magic Loop, no voy a tener que coser. Quiero que me quede un terminado más bonito aquí, así es que por eso lo voy a hacer, pero ustedes pueden hacerlo si están usando agujas rectas normales. Pueden hacerlo donde hacen una vuelta y luego giran, y así van a continuar para el resto. Pero bueno, yo como voy a continuar con el método Magic Loop, esto es lo que vamos a hacer, miren. Aquí. Así. Ahí está, miren. Aquí es donde terminamos. Este fue donde tengo el marcador de puntos, así es que asegúrense de que esté allí al lado de adentro. Y vamos a dividir los puntos aquí por mitad, 14 y 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Así es que aquí vamos a jalar aquí el cable. Empujamos esta aguja y la aguja de atrás la vamos a jalar. El hilo asegúrense de estar enfrente del cable o de la aguja antes de jalar, y aquí vamos a comenzar a tejer en forma circular. Si ustedes no están usando este método, tal vez ustedes están usando agujas rectas, nada más van a girar y hacer un punto derecho, uno al revés, un punto al derecho, un punto al revés, y luego girar de nuevo y hacer lo mismo. Yo se los voy a mostrar de esta manera. Así es que para unirnos en forma circular voy a tejer este primer punto de esta aguja al derecho, el punto que sigue al revés, un punto al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés, y así voy a continuar hasta tener, o más bien hasta terminar todos estos puntos de esta aguja, y luego les voy a mostrar cómo vamos a cambiar a estos puntos de atrás. Uno al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés. Este último punto está al revés. Vamos a soltar esa aguja, vamos a girar, empujamos el cable, jalamos la aguja de atrás un poquito. Ahí está, jalamos la aguja de atrás y de nuevo iniciamos con lo mismo. Un punto al derecho, uno al revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y así hasta terminar esta primera vuelta. Este es el último punto, lo tejemos al revés. Ahora soltamos esta aguja, giramos, empujamos el cable y de nuevo repetimos lo mismo. Jalamos la aguja de atrás, asegúrense de que este hilo siempre esté al frente de esta aguja, y de nuevo iniciamos la segunda vuelta. El primer punto está al derecho, lo tejemos al derecho, el segundo está al revés, lo tejemos al revés, y así por todo alrededor hasta tener un total de más o menos unas 22 vueltas, 22 vueltas.
Para estos zapatitos hice 20 vueltas y miren, creo que queda bien el tamaño. Así es que creo que voy a hacer lo mismo, 20 vueltas. Ahí vamos a ver. Y esto es todo lo que vamos a hacer: un punto al derecho, un punto al revés. Los puntos se trabajan así como están. Si están al derecho, se trabajan al derecho. Si están al revés, se hacen al revés. Mi último punto está al revés. Voy a soltar esa aguja, voy a girar, empujamos el cable y de nuevo jalamos la aguja de atrás y tejemos el primer punto al derecho. Y ahí está. Continúen, terminemos de hacer esta parte por aproximadamente 20 vueltas. Si son más o menos, continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, hice un total de 20 vueltas. Ustedes pueden hacer más o menos, ahí va a depender de cada quien. Yo nada más voy a hacer 20 vueltas. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar ya esta parte. Mejor hay que usar unas agujas tantito más grandes. Voy a usar estas agujas de 4 milímetros. Estas son de 3,5, así es que estoy usando una tantito más grande. Es opcional, como les digo. También pueden cerrar asegurándose que los puntos les quede algo suelto y no muy apretados. Bueno, aquí el primer punto lo vamos a tejer al derecho, el segundo punto al revés. Este punto que tejí al derecho lo voy a pasar por encima de este punto. Ahora el punto que sigue lo tejo al derecho y el punto que tengo aquí lo voy a pasar por encima. Y así vamos a continuar. Tejemos un punto, bien sea al derecho o al revés, y el punto que ya tenemos en la aguja lo pasamos por encima. Y eso es todo. Así es como vamos a cerrar aquí. Así es que continúen, terminamos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro ya el zapatito terminado de esta parte, y luego vamos a cerrar aquí y les voy a mostrar cómo vamos a hacer aquí estos abanicos si ustedes quieren hacerlo. Nos vemos entonces. Ok, terminé de cerrar los puntos. Miren, queda un poco más suelto esta parte, así es que perfecto. Ahora aquí, esta es la última lazada, así es que nos vamos a ir aquí al inicio. Miren ahí, y vamos a unirnos con un punto deslizado. Yo estoy usando este gancho de 3 milímetros. Y bueno, ahora miren, aquí está terminado ya el zapatito. Si ustedes quieren dejarlo así para varoncito, también lo pueden hacer. Miren qué lindo se mira. Así es que no es necesario hacer esta parte que les voy a mostrar. Esta parte aquí lo vamos a hacer con un gancho. Vamos a usar este gancho de 3 milímetros y vamos a iniciar aquí con este color blanco haciendo estos puntos V, y luego vamos a hacer los abanicos en el color rosa o el color que ustedes quieran. Después vamos a cerrar aquí esta parte porque en realidad no quiero cortar el hilo, y les repito, si lo están haciendo para varoncitos, entonces nada más corten su hilo y ya, así queda nada más. Listo. Tal vez si quieren hacerle una vueltecita aquí con el gancho en el color celestito, también se les va a ver muy bonito. Pero bueno, yo voy a continuar aquí. Así es que este es el lado derecho para mi zapatito, como les había dicho. Así es que lo que vamos a hacer aquí es hacer una vuelta de puntos V. Así es que aquí voy a hacer 4 cadenas, y en este mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto. Ahora me voy a saltar, vamos a contar los puntos desde acá arriba, 1, 2, y en el tercer punto, bien se nota ahí las cadenitas, vamos a hacer un punto V, un punto alto, una cadena, un punto alto. Otra vez más me voy a saltar 1, 2, y en el tercer punto aquí otro punto V, y así voy a continuar por todo alrededor haciendo lo mismo. Continúen y nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta vuelta de los puntos V. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde están las cadenas y nos unimos con un punto deslizado. Ahora corte el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y esta vuelta ya está terminada. Miren, si quieren dejarlo así también para varoncitos, esta vuelta de puntos V queda muy bonito. Así es que aquí miren, lo que vamos a hacer es le vamos a dar vuelta así. Así es que esta vuelta la vamos a trabajar de adentro hacia afuera. Así es que voy a meter el gancho aquí en este espacio. Aquí está donde terminamos, en este espacio, en medio de estos dos puntos V voy a jalar una lazada.
voy a hacer una cadena y aquí tenemos el primer punto alto de este punto V. Voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de la cadena voy a hacer un abanico. Los abanicos van a consistir de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y ahora para terminar voy a hacer un punto alto en realce por frente en este punto alto. Otra vez más tenemos el siguiente punto V. Vamos a hacer un punto alto en realce por frente, un abanico adentro del espacio de cadena, y termino con un punto alto en realce por frente. Y ahí está, así es como vamos a continuar para el resto de estos zapatitos. Continúen y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final. En esta vuelta hemos hecho estos abanicos. Ahora para terminar me voy a ir aquí a un lado donde tengo la cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está, miren qué lindo están los zapatitos. Así es como se miran. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a coser aquí esta parte y la parte de abajo del zapatito. Así es que para hacer eso nos vamos a ir aquí en el centro. Vamos a necesitar un pedazo de hilo, tal vez una yarda o más aquí, lo suficiente para coser esta parte aquí. Y vamos a, con la ayuda de un gancho, vamos a jalar aquí una lazada en el centro. Miren, en el mero centro aquí donde nos unimos. Ahí jalamos una lazada y vamos a hacer un nudo. Ahí, perfecto. Ahora con la ayuda de una aguja lanera vamos a pasar aquí. Ahora aquí miren, lo que vamos a hacer es a este lado voy a levantar este punto de la mera orilla y a este lado voy a irme aquí, miren, en este punto después de la orilla, ahí se nota. Así es que para empezar podemos empezar aquí a este lado. Vamos a irnos en esta primera vuelta que resalta, luego a este lado, miren, ahí está el punto. Luego en la siguiente vuelta que resalta ahí en la mera esquina o en la mera orilla, y aquí después de la orilla está esa barrita. Otra vez más vamos a asegurarnos de que cada vuelta coincida. Ups, lo hice mal. Aquí el siguiente, el punto de orilla y el punto después de la orilla. Asegúrense que las vueltas le coincidan aquí. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer. Así esta parte queda un terminado más bonito. Y no se nota donde hemos unido aquí los dos lados. Asegúrense de estar al lado derecho. Me olvidé mencionarles de que este es el lado derecho. Así es que asegúrense de estar al lado derecho. Me hace falta esta vuelta. Y una vuelta más. Este es el inicio, así es que ahí vamos a levantar este punto. Y nos unimos con el último aquí. O más bien con el primero. Ahí. Y ahí está, miren. Así es como se mira esta parte. Queda un terminado muy bonito. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coser aquí la parte de abajo del zapatito. Y la manera como a mí me gusta hacerlo es de igual manera. Vamos a irnos de este lado a este y así hasta llegar más o menos hasta dejar así tal vez media pulgada o menos. Y luego ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer para cerrar ahí
esa parte. Así es que vamos a meter este hilo aquí adentro, después lo escondemos. Aquí vamos a reforzar este último punto, nada más metiendo la aguja en el mismo punto donde hicimos el primero y otra vez más. Ahí está. Ahora vamos a irnos aquí. Voy a estar metiendo el gancho, o más bien la aguja, aquí, miren, en cada uno de estos puntos, aquí en el centro, miren, ahí se nota, en el centro de cada punto, ahí, así. Y lo mismo a este lado. Así es que para iniciar voy a buscar el primer punto de este lado, que es este. Y luego el que sigue a este lado, este. Luego el que sigue aquí, este salimos, aquí está el que hicimos anteriormente, así es que aquí buscamos el que sigue aquí, es este. Y así voy a continuar hasta tener esta parte casi terminada. Pero bueno, continuamos, terminemos de hacer esta parte, así es como se mira, miren. Y luego vengo, nos vemos más o menos aquí, que nos haga falta esta parte aquí, tal vez media pulgada. Y luego vengo y les muestro cómo vamos a terminar aquí esta parte. Nos vemos entonces. Ok, terminé de coser esta parte, miren, así es como me ha quedado. Queda un terminado muy bonito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí, me hacen falta estos puntos aquí. Si contamos los puntos, tengo 2, 4, 6, 8. Así es que 4 y 4. Así es que aquí, miren, vamos a reforzar aquí este último punto haciendo otro punto en ese mismo y haciendo un pequeño nudo. Ahí. Ahora le vamos a dar vuelta al lado revés del zapatito. Y vamos a pasar aquí la aguja a este lado. Ahí está. Así es que aquí en estos puntos que dejamos, esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a irnos hacia en la mera orilla, como que si estuviéramos cosiendo. Ahí. Y vamos a jalar y se va a cerrar ahí. Miren. Así es que ahora nada más reforzamos este último punto aquí una vez más y hacemos un pequeño nudo y ahí está, esta parte está terminada. Este es el lado revés. Vamos a esconder aquí el hilo un poco, lo vamos a cortar y bueno, ahora le vamos a dar vuelta. Miren, aquí está. Así es como nos ha quedado la parte del frente del zapatito. Y aquí está la parte de atrás. Así es que los zapatitos están terminados, miren. Ahí está. Bueno, ahora voy a hacer el otro zapatito y luego vengo y les muestro ya los zapatitos terminados. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer el otro zapatito. Miren qué lindos están estos zapatitos. Me encanta este punto y son bien fáciles de hacer. Bueno, ahí está, miren. Así es que estos zapatitos que tejimos en el paso a paso son para un bebé de 3 a 6 meses. Si lo quieren hacer tantito más grande, lo van a tejer exactamente igual como estos que están aquí. Estos son de 6 a 9 meses y usé unas agujas de 4 milímetros. También tejí estos que están aquí que son para 0 a 3 meses y usé unas agujas de 3.25 milímetros y los tejí exactamente igual y miren la diferencia. Están tantito más pequeños que los de 3 a 6 meses. Miren, 0 a 3 meses.
y ese aquí es de 6 a 9 meses. Así es que miren la diferencia cuando ustedes usan unas agujas más grandes o más pequeños. Fácilmente se pueden tejer más grandes o más pequeños. Estos que están aquí los hice, miren, con una lana igual, gruesa, número 4. Y aquí, en lugar de hacer 1 por 1, donde tejemos un punto al derecho, un punto al revés, nada más hice 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Y miren qué bonito se miran. Ahí está, así es que tienen otra opción. También si ustedes quieren pueden ponerle un listón y lo único que tienen que hacer es pasar aquí el listón. Un listón que no sea muy grueso, fácilmente también lo pueden hacer. O cuando estén haciendo esta parte aquí también pueden hacer una vuelta donde hacen un punto derecho, luego hacen una lazada y tejen 2 puntos al derecho y luego comienzan a hacer esta parte. Pero bueno, yo así los voy a dejar porque se los medí a mi sobrinita y en realidad no se les salen, así es que están ideal para bebitos recién nacidos hasta más o menos 24 meses. Aquí en la caja de información les voy a dejar cómo se pueden tejer aún más grandes desde un bebito recién nacido que les quedaría tantito más pequeño que hasta más o menos 24 meses. Así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo. Saludos.